Hola, buenos días Andrés, buenos días a todos. Muchas gracias, hermano. Estamos listos para seguir aprendiendo de Famatel y conociendo sus productos. De acuerdo, pues empecemos. Primero de todo, agradeceros la asistencia una vez más. La semana pasada la verdad es que estuvo muy bien, tuvimos dudas, pudimos explicar el catálogo, las gamas más importantes, por eso considero que es muy importante si podéis echar un ojo a las redes sociales de ISC, tanto en LinkedIn como en Facebook como en YouTube, lo he visto por todos lados. ¿Por qué? Porque sí que hablamos mucho más que mucho, hablamos de todas las gamas distintas que tenemos dentro de Famatel, de las más importantes, de las profesionales, de las que se pueden mover más en el mercado colombiano. Y hoy lo que sí que haremos será, tal y como nos reclamaron en los últimos días por el auge que hay de todo el movimiento verde, de todo el movimiento solar, hoy vamos a hablar de cómo son estas instalaciones solares, fotovoltaicas, cómo son, con qué productos las podemos hacer, qué necesitamos, qué no necesitamos, etcétera, reglamentaciones. Y también, como la otra vez hablamos de las gamas, de sus puntos más importantes, pero no hablamos tanto de cuántos módulos tiene, qué variedades, qué tamaños, pues haremos un pequeño repaso rápido al catálogo, directamente con el PDF del catálogo, para poder tratar este tema y que veáis la variedad dentro de la gama Famatel. Al final estamos hablando que, igual que muchas empresas se dedican a hacer una gama, nosotros al tener tantas gamas estamos hablando de a lo mejor un portfolio de más de 2000 referencias, cosa que nos hace poder ser generalistas y abastecer a todas las necesidades del mercado o casi todas las necesidades del mercado. Como he dicho, primero hablaremos brevemente, porque al final tampoco se trata de ser expertos, pero sí de saber qué necesitamos, qué no necesitamos, qué tenemos nosotros para ayudar en este proceso de instalación de la energía fotovoltaica en nuestros hogares. ¿De acuerdo? Nos encontramos que dentro de las instalaciones fotovoltaicas tenemos dos tipos. Una sería las que van conectadas a la red eléctrica, ¿de acuerdo? Y la otra sería la que va conectada, la que va aislada de la red eléctrica. Ahora lo veremos más en detalle, pero así como para hacer una diferenciación entre dos variantes de instalaciones fotovoltaicas. Las diferencias más grandes, pues que las que van conectadas a la red eléctrica tienen un autoconsumo remunerado, autoconsumo directo y autoconsumo con baterías. Es decir, nosotros no usamos toda la energía que recibimos, sino que la vamos también enviando a la red eléctrica, como dicen. Veamos. Aquí tenemos un pequeño mapa, entre comillas, de lo que sería conectado a la red eléctrica, que también se dice on-grid. Tenemos on-grid y off-grid, dependiendo si está conectado o no. Entonces, el funcionamiento a base conceptual es muy sencillo, ¿de acuerdo? Como tenemos aquí por pasos, primero de todo, el sol, energía solar, como bien el nombre dice, y nosotros necesitamos de la instalación de unos paneles solares, que eso ya sí sería incumbencia de otra empresa, de fabricante, allá en Colombia que tengáis. Entonces, ¿qué sucede? La energía del sol se convierte en electricidad por los paneles solares, ¿ok? Esto es en corriente continua, siempre en DC. ¿De acuerdo? Después de esto tenemos una string box, combiner box, dependiendo del sitio se dice o string box o combiner box. Creo que en Colombia, por lo que he hablado con Andrés, se dice más combiner box, ¿de acuerdo? Que estaríamos hablando de una referencia de una gama que, por ejemplo, para nosotros sería la Aqua, que luego os voy a enseñar. Entonces, dentro de esta caja, que ya os diré qué tiene que tener sí o sí y qué cosas pueden tener o no, que son opcionales, es donde entraría la energía, entraría con 3, 4, 2 cables, los que sean que vengan de las placas solares, de los paneles solares, y saldría uno solo o dos solos. Es decir, entrarían bastantes cables para acabar saliendo uno o dos máximo normalmente. Hay que dejar claro que en todo el tema solar hay mucha variación. Es decir, Una habrá charla desde España en vivo. habrán instalaciones que requerirán solo de un string box o solo de un cableado y habrán otras que necesitarán de muchos más, claro. Al final hablaremos de lo más común, ¿de acuerdo? Entonces, de este string box, el cable que saldría o los cables que saldrían con la energía irían al inversor. ¿Por qué?
porque necesitamos esa corriente continua que se convierta en AC, en corriente alterna, ¿de acuerdo? Y luego ya, de ese inversor, iría, por ejemplo, aquí yo he puesto cuadro Famatel AC de corriente alterna. ¿Por qué? Porque aquí estaremos hablando del típico armario que nosotros tenemos en casa, el armario civil, donde tenemos los fusibles, etcétera. El típico que tenemos en la entrada de casa, que cuando ponemos la lavadora y nos salta, tenemos que ir a subirlo de nuevo. Pues eso, estaríamos hablando de un cuadro de estos que también podría ser un Aqua o podría ser una nueva. Estaríamos hablando de una gama más, no necesitaría tanta protección como sí que necesitaremos en la String Box o en la Combiner Box, que luego hablaremos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la energía entra en la vivienda, perfecto, nosotros la usamos, hacemos lo que necesitemos con ella y después de eso, cuando estamos hablando de un grid, es decir, que va a la red eléctrica, ¿qué pasa? Que tenemos un medidor de energía bidireccional. ¿Qué es eso? Pues que la energía que nosotros no usemos la daremos a la red eléctrica con este aparato. Eso es decir, que ese dinero, esa retribución, entiendo que en Colombia también será así, vendrá para nosotros, porque al final nosotros estamos aportando energía, ¿de acuerdo? A la red eléctrica. ¿Y por qué eso va bien? Porque es más económico, porque esa energía que nosotros estamos aportando, luego por la noche, cuando el sol ya no brilla y el sol ya no nos genera energía, esa energía de la red podrá venir hacia nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Después de esto, esto sería el on-grid que estábamos hablando. Pero, ¿qué pasa con el off-grid? Off-grid sería sin ir a la red eléctrica, ¿de acuerdo? Básicamente el funcionamiento es el mismo. La diferencia es que una vez va del panel solar al String Box, ¿de acuerdo? En lugar de ir directamente al inversor, iría a un controlador de carga, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para controlar el proceso de las baterías. En este caso, como no iría a la red general, tenemos que... Empecemos desde el principio con el off-grid. Corriente directa del sol a los paneles, String Box, lo mismo, o Combiner Box. Esto pasa a la carga de las baterías, ¿de acuerdo? ¿Por qué baterías? Porque como no va a la red, como no lo mandamos a la red eléctrica, cuando se acabe el sol nosotros necesitamos de seguir teniendo energía para después usarla, ¿de acuerdo? Por eso esas baterías. Eso hace que sea más costoso porque necesitamos dos aparatos más entre medio que no son nada económicos, no nos engañemos. Y después de eso, ya de esas baterías que se almacenaría, iría hacia el inversor o directamente durante el día iría la luz solar que ya hemos ido captando para el inversor. ¿De acuerdo? Este inversor otra vez nos lo pasaría a corriente alterna, iría a nuestro cuadro civil, a nuestro armario de casa y de ahí ya nos llegaría a nosotros en corriente alterna en nuestra casa. ¿Qué pasa? Una vez sale esta corriente alterna hacia nuestra casa, ya no vamos a enviarla a ningún lugar. ¿Por qué? Porque no hay sobrante. El sobrante está en las baterías para poder usar de noche o los días que no haya sol o que no haya luz. ¿De acuerdo? Estas serían las dos diferencias. ¿Por qué tenemos estas dos diferencias? Una sería más para lo que sería un hogar cualquiera, un hogar como el mío, como el vuestro, bueno, o no sé, si tenéis una mansión en el campo, decídmelo, pero empecemos desde el principio con el off-grid. Corriente directa del sol a los paneles, String Box, lo mismo, o Combiner Box. Esto pasa a la carga de las baterías, ¿de acuerdo? ¿Por qué baterías? Porque como no va a la red, como no lo mandamos a la red eléctrica, cuando se acabe el sol nosotros necesitamos de seguir teniendo energía para después usarla, ¿de acuerdo? Por eso esas baterías. Eso hace que sea más costoso porque necesitamos dos aparatos más entre medio que no son nada económicos, no nos engañemos. Y después de eso, ya de esas baterías que se almacenaría, iría hacia el inversor o directamente durante el día iría la luz solar que ya hemos ido captando para el inversor. ¿De acuerdo? Este inversor otra vez nos lo pasaría a corriente alterna, iría a nuestro cuadro civil, a nuestro armario de casa y de ahí ya nos llegaría a nosotros en corriente alterna en nuestra casa. ¿Qué pasa? Una vez sale esta corriente alterna hacia nuestra casa, ya no vamos a enviarla a ningún lugar. ¿Por qué? Porque no hay sobrante. El sobrante está en las baterías para poder usar de noche o los días que no haya sol o que no haya luz. ¿De acuerdo? Estas serían las dos diferencias. ¿Por qué tenemos estas dos diferencias? Una sería más para lo que sería un hogar cualquiera, un hogar como el mío, como el vuestro,
bueno, o no sé, si tenéis una mansión en el campo, decídmelo, pero aquí tenemos también otra imagen de otra Aqua, ¿de acuerdo? En la cual tenemos los componentes 100% necesarios para poder hacer nuestra instalación solar. ¿De acuerdo? Siempre necesitaremos fusibles y portafusibles. ¿Por qué? Para proteger las combiner boxes. Tenemos que pensar al final que la energía no es una energía constante. Estamos hablando de que hay momentos que hay más sol, menos sol, si da todas las placas solares a la vez o no, si tenemos una, si tenemos dos, si tenemos tres. Es decir, siempre hay que tener cuidado con la sobretensión y siempre hay que tener fusibles y portafusibles. ¿De acuerdo? Un fusible por cada combiner box, por cada string box, por cada aqua, como le queramos llamar. Después, necesitaremos una llave seccionadora que vemos en la imagen. No sé si la veis, está a la izquierda del sobretensiones rojo. ¿De acuerdo? También súper importante para proteger el inversor. Estas dos cosas son 100% necesarias. Sin esto no pasaremos la normativa que se requiere para proteger el string o el combiner box. Después, como hemos hablado, hay 1000 variedades para 1000 instalaciones, para 1000 tipos de hogar o de fábrica o de granja, porque esto también se usa mucho en las granjas o las fábricas, ¿de acuerdo? Pero los más vendidos son los que tienen de 1 a 4 entradas, es decir, que pueden entrar 1 o 4 cables con energía solar y con 1 o 2 salidas, ¿de acuerdo? Es decir, pasamos de 4 a 1 o de 4 a 2 o 1 a 1, pero siempre acaban entrando más cables de los que salen, ¿de acuerdo? Para hacer una instalación más limpia con la energía más junta posible y de manera más efectiva posible. La tensión máxima siempre de las cajas debe ser de 1000, ¿de acuerdo? Tenemos de 600, tenemos de 1000, incluso creo que hay alguna de 300, pero máximo de 1000, que es lo normal también. No nos engañemos, si estamos haciendo una instalación, entre poner 600 o 1000, siempre ya que hacemos la instalación trataremos de poner 1000 para evitarnos sustos en un futuro, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Una norma, que es la IEC y estos números que aparecen por aquí, dicen cuándo es obligatorio utilizar fusibles de corriente continua, ¿de acuerdo? Para proteger. Porque como hemos dicho, los protectores sobre tensiones sí que son necesarios para proteger los inversores, pero fusibles y portafusibles depende de una ecuación, que es una ecuación muy sencilla que la he puesto aquí porque os la puedo explicar en un momentito, que sería n-1, que es el string, ¿ok? N sería el número total de strings que tenemos, es decir, el número total de cajas de combiner boxes. Entonces, esto lo deberíamos multiplicar por la corriente máxima del fusible, ¿de acuerdo? Por el fabricante. Y luego esto tiene que ser mayor, bueno, se pone fusible si esto es mayor que la corriente de fusible máxima. Por ejemplo, tenemos que la caja nos dice que soporta 9,91 amperios, que la corriente máxima del fusible es de 9,91 amperios. Y tenemos 3 strings. Entonces sería 3 menos 1, 2, por 9,91 nos daría 18,82. Esto es menor a 20 amperios. No es necesario poner fusible. ¿Por qué? Porque está por debajo de lo que marca la caja, que sería 20 amperios en este caso. En cambio, si pusiéramos 4 strings, que sería 4 menos 1, 3 por 9,91 y así queda más de 20 amperios, por lo tanto deberíamos poner fusible. En este caso, hablando de 20 amperios y de una potencia 991, hablaremos de que a partir de 3 strings deberíamos poner fusible. Con 3 strings o menos no hay necesidad de poner fusible. Al final esto son cosas que hay que saber, que el instalador que venga a hacer la instalación o que os ayude con la instalación ya lo sabrá. Pero siempre está bien tener un poco más de información. El precio no varía muchísimo ni poco. Es decir, es un mero hecho de seguir las pautas, pero no nos va a suponer un cambio sustancial, ¿de acuerdo? En el precio. Entonces, un par de ejemplos que he cogido. Aquí, como veis, es una empresa muy, muy grande de Brasil que se llama ProAuto.
¿de acuerdo? Que ellos están usando nuestras cajas, nuestras Aqua, para hacer todas las instalaciones solares. Ellos se dedican sobre todo a instalaciones solares y al automóvil, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos dos string box o dos combiner box. Una sería con una o dos entradas y una salida, la primera de todas. Y como veis, lo que hablamos, pues tenemos que soportan hasta 600 y que soportan hasta 1000. ¿De acuerdo? Las entradas y las salidas son las mismas, lo que cambia es la tensión máxima y la corriente máxima por salida. Una tendríamos de 30 amperios y la otra de 25, que nos serviría para hacer el cálculo que hemos hablado antes. ¿De acuerdo? Y luego tenemos las medidas. Pues así es como funcionaríamos. Es algo que, como veis, es tener una noción básica es muy sencillo. Ahora lo complicado es ponerlo todo en marcha, pero cada especialista nos puede ayudar en cada proceso, así que nunca será un problema. Aquí solo quería hablar de una subgama dentro de la gama. ¿Por qué? Porque no hablé de ella la semana pasada, que serían las interblocantes. ¿De acuerdo? Dentro de interblocantes, básicamente no deja de ser una toma, una clavija, ¿de acuerdo? La misma conexión. La diferencia es que tiene un on-off. Tiene un interruptor mecánico, como veis, este rojo de aquí o azul, dependiendo de los voltajes. Esto ya lo hablamos la semana pasada, será de un color u otro. Y esto lo que hace es que para poder introducir la toma, deberemos, perdón, el enchufe, deberemos darle al on, pondremos dentro, le daremos al off y entonces eso quedará cerrado totalmente, quedará totalmente sellado y no podremos separarlo. Eso nos aporta un plus de seguridad cuando estamos hablando sobre todo de industria, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de fábricas, que hay movimiento, que hay líquido, que hay viento, esto nos ayuda a mantener una seguridad superior. También tienen un pequeño agujerito en el on-off. ¿Para qué? Para poder poner un candado, porque al final, si lo dejamos a la intemperie o al aire libre, siempre nos puede preocupar que venga otra persona y nos lo quite. Pues podemos poner un candado asegurando el on-off y de este modo no podrían quitar la toma. ¿De acuerdo? Dentro de esto tenemos verticales y horizontales y tenemos para ir de superficie o para ir embutidas, ¿de acuerdo? También para las aquacombis, etcétera. Pero solo quería explicaros esto básicamente para enseñaros que hay más variedad, que no solo está la típica toma o clavija y tenemos de 125 amperios, 63, todo funciona exactamente igual que lo que hablamos, pero con un switch on-off. ¿De acuerdo? Aquí veríamos algunas referencias, pero más que nada lo que he explicado. Lo mismo on-off, nada más. Después, vamos a hablar un poco de lo que sería Aquacombi, ¿ok? Aquacombi es lo que hablamos que es totalmente modular, podemos unirlas como queramos. Solo, entre comillas, solo, tenemos entre 6 y 32 módulos por Aquacombi máximo. Pero ¿qué pasa con estas Aquacombis? Que al final, como es modular y podemos unirlas como queramos, el número de módulos que podemos hacer es infinito. Podemos usar todos los que queramos. Y dentro de estas Aquacombis, que ya explicamos las ventajas la semana pasada, tenemos las que son de cajas ciegas, es decir, que no vemos lo que hay en el interior, las petroqueladas, que como dijimos son universales, ¿de acuerdo? Siempre IP65 para poder poner nuestras tomas, etcétera. Y luego tendríamos también pues petroqueladas para interblocantes, que vemos que el petroquelado es más grande para poder introducir una interblocante, accesorios, soportes metálicos, es decir, mucho mejor para poder tener todas las variedades posibles. Dentro de aquí, a ver, si bajamos un poquito para que veáis un poco la variedad, tenemos desde muy pequeñitas como es la 3927, que sería de 6 módulos, y luego ya vamos aumentando. Estas, por ejemplo, serían ciegas. ¿De acuerdo? Pero como veis, puedo bajar así rápido y hay muchísimas y todas se pueden unir entre ellas. ¿De acuerdo? Aquí ya estaremos hablando de 32 módulos, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La Combi Plus. Combi Plus, ¿qué es? Pues no deja de ser una Aquacombi, pero como con un extra de seguridad. Extra de seguridad, ¿qué sería? Botón de emergencia, ¿de acuerdo? Como veis, puede ir cerrado con cierres metálicos
Tiene la posibilidad de incorporar ruedas, de toma de tensión de cuadro externo, es decir, es lo que estábamos hablando, como vemos aquí dentro, pero siempre con un extra de seguridad, ¿de acuerdo? Luego tendríamos también las Magna. Todo esto, como veis, menos de, por ejemplo, las interblocantes o las Combi Plus, ya hablamos. Pero para que veáis un poco más imágenes, referencias de lo que podéis encontrar en ISC. ¿De acuerdo? Que en estos armarios no tienen módulos, como sabéis, son más para otros usos. Aquí vemos, por ejemplo, piscinas, bodegas, campos de cultivo. Pero sí que tenemos muchos tamaños distintos. Por ejemplo, aquí estamos hablando desde, esto es en milímetros, desde 235 por 123 hasta, por ejemplo, yo que sé, hay algunas que son de más de 1 metro. Es decir, con mucha diferencia de tamaño. En este catálogo sí que es verdad que, tal y como hablamos la semana pasada, aún no están las Magna con tapa transparente, con tapa de PC. Esto es algo que hemos añadido hace un par de semanas y que ya podéis empezar a pedirlo a ISC o pedir más información, porque es algo que hemos empezado a mover y la verdad es que está encantando, está gustando muchísimo. Es, como veis, este tipo de Magnas, el modelo que se quiera, pero con la tapa transparente de PC, ¿de acuerdo? Para poder ver las conexiones de dentro. Dentro del Aqua Plus, ¿por qué es muy útil Aqua Plus? Porque nosotros aquí, que ya explicamos las ventajas del amplio espacio cableado, etcétera, tenemos hasta 72 módulos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una gama profesional donde tenemos más módulos, más capacidad de personalización y de añadir complejidad. Y aquí venimos a lo que hemos estado hablando todo el rato. Esto sería la Aqua. Cuando hablábamos de solar todo el rato, la Combiner Box que hablábamos, que también se pueden usar, esta Aqua se puede usar para muchos demás usos, pero la que se usaría para el tema solar sería la Aqua. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 4 a 42 módulos, de todas las ventajas que hablamos la semana pasada. La presentación, como he dicho 1000 veces, la podéis ver, pero yo creo que tiene ahora especial importancia o especial interés poder ver la presentación de la semana pasada, ahora que sabemos todo lo de solar, para darle una relación y conectarlo todo. ¿De acuerdo? Para que veáis, pues está, por ejemplo, sería desde lo más pequeñito, de 4, con tapas de PC, es decir, transparentes. ¿Ok? Y también tendríamos con tapa ciega, es decir, todo hecho en ABS. Pero estas serían las que hablábamos. Aquí iría el protector de sobretensiones, la llave seccionadora, iría todo. Estas, si os fijáis, son las mismas que hemos visto. Esta, me parece que la 3926T es la que veíamos en el ejemplo de ProAuto, de nuestros distribuidores allí en Brasil, que usan nuestros armarios para todo el tema solar. Y por último, dentro de las gamas profesionales, porque es lo que hablamos la semana pasada, que también tenemos la gama Home, todo y que no creo que sea tan interesante ahora mismo para lo que estamos trabajando con SC, tenemos las estancas. ¿Por qué quería enseñaros las estancas? Porque las estancas, como veis, hay de 1000 tipos. Hay con tapas transparentes, con conos, sin conos, hay la serie Minibox que son más pequeñitas, IP65, con IP55, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los tamaños, como veis, hay desde muy chiquititas, como tendríamos la 3050, ¿de acuerdo? Que son apenas 4 centímetros, hasta algunas más grandes, pasando por formas circulares, tubulares, es decir, todo lo que queramos. IP65, y tenemos hasta una IP68, que esto es más para uso, yo diría que hasta agrícola o de jardín, no tanto profesional, pero también se puede dar un uso profesional. Esta es muy interesante, la 3002 GL. ¿Por qué? Es la que tiene máxima seguridad, máximo IP, con este 8, ya que normalmente estamos hablando de 65, porque estos líquidos que vemos aquí rojos, hay uno rojo y uno transparente. Nosotros haríamos la conexión de cables dentro de la caja estanca y después mezclaríamos los dos líquidos sacando el zip que vemos negro aquí, y al mezclarlos los lanzaríamos dentro de las conexiones, cubriendo las conexiones. Esto es como una gelatina viscosa, ¿de acuerdo? Al cabo de unos minutos esto se solidifica y, como si queremos tenerla abierta a la intemperie
o dentro del agua, no va a pasar nada porque ya se ha solidificado y allí no entrará polvo, no entrará agua, es decir, la protección es máxima. Y Jessy nos pregunta si podemos hablar un poco sobre la serie Magna. Sí, claro. Si queréis hacemos un resumen rápido de lo que vimos la semana pasada. Perfecto, la Magna. La Magna, como ya hablamos, ¿de acuerdo? Es una caja que, entre comillas, es una caja vacía, no es como la Aqua o la Aqua Combi o la Nuova, que son cajas con posibilidad de poner módulos, de hacer añadidos. ¿De acuerdo? ¿Por qué es interesante nuestra Magna? Es interesante porque incluye una placa de montaje, ¿de acuerdo? Para poder hacer nuestras conexiones, etcétera, que es metálica y galvanizada de 1,2 milímetros, lo cual hace que sea un montaje más sencillo, más protección, etcétera. Esta placa la podemos poner a diferentes alturas en el caso de nuestros armarios, como veis aquí en los distintos ajustes que se le pueden poner. También nosotros tenemos una junta de poliuretano para poder dar mayor grado de hermeticidad. Toda la caja está hecha en ABS. El ABS, ¿queréis que vuelva a explicar un poco o no? No hay dudas, hay dudas. El ABS básicamente es un material que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque es ligero, es fuerte, resistente, es moldeable, da una visión profesional, entonces por eso es el material que todas las empresas usamos para la mayoría de productos, todas las empresas certificadas, porque nos da una resistencia muy alta y es muy moldeable. ¿De acuerdo? También incluimos unos caps que antes eran opcionales, pero los incluimos para poder fijar a la pared y también para dar mayor hermeticidad en los agujeritos que vemos dentro. ¿De acuerdo? También para la gente que no quiere fijar desde dentro porque piensa que se pierde hermeticidad o que necesita todo el espacio, tenemos una fijación para pared que también viene de serie ya, que sería como colgar un cuadro. Un cuadro, un póster, pues ponemos en la esquinita, a los dos lados y abajo, y así podemos fijar cualquier magna. ¿De acuerdo? Además, esto sí que es opcional, para mayor seguridad tenemos accesorios como por ejemplo sería la cerradura metálica y la llave para dicha cerradura, claro. Gracias, Ferran. Mira, nos están preguntando que aquí en Colombia hasta qué tamaño está disponible la caja. No sé si lo sepas tú o lo dejamos para responderlo luego. ¿Estamos hablando de Magna? No lo especifica. Bueno, Sí, al final, yo creo que se refieren a la línea Magna. la línea Magna actualmente tenemos un cofre, si no recuerdo mal, que no está en catálogo, que os lo puedo confirmar, pero que es enorme, quiero decir, pero enorme, enorme, enorme. Es uno que no hemos puesto en catálogo porque la verdad lo hicimos para un cliente que lo necesitaba, pero era muy grande. Ahora no sabría deciros exactamente cuándo. Que tenga salida, que se esté moviendo bien, sería la 39168. Que la 39168, a ver si la encuentro. Dadme un segundo, por favor. Para deciros exactamente las medidas. Pero luego creo que había una más grande que esta. Lo que no sé hasta qué punto tiene un uso real. Porque estamos hablando de una caja muy grande. Estamos hablando de una caja que me parece que da más de 1 metro. A ver. Ferran, buen día. Ferran, le completo su respuesta. Nosotros acá en Medellín, a nivel nacional, tenemos disponible la 39168, que es la que tú dices. Sí, Y que las es de dimensiones, 80 centímetros. sí, las dimensiones de la caja es de 80 de alto, 60 de ancho y 26 de profundidad. Y la Exacto. tenemos disponible para entrega inmediata. Perfecto, ya más informados no podéis estar. Ya podéis, por el chat, si queréis irle comprando, ya podéis ir comprando por el chat también. Seguro que lo acepta. Bueno, ya podemos ir terminando este webinar del día de hoy. Considero que fue bastante interesante y tuvimos la oportunidad de tener muchas personas dentro de esta charla que esperamos seguir
realizando a futuro y poder tocar algunos temas más puntuales. Puede que en otra oportunidad hagamos una charla solo de tomas industriales para que podamos también dar una mejor claridad y más oportunidades de conocer la marca Famatel. A todos los que estuvieron con nosotros, muchas gracias, muy buena la charla del día de hoy y les deseo un feliz día para todos. Ferran, una feliz tarde para ti. Igualmente, feliz día para todos y ya sabéis, cualquier duda, cualquier cosa que salga posteriori o mirando el vídeo, mirando el de la semana pasada, presentación, podéis enviar sin problema email a vuestro representante de zona, Andrés, a quien sea, y lo responderán ellos. Si ellos por cualquier motivo necesitaran más información, ya saben que pueden contar conmigo al momento para tratar de solucionar las dudas y ayudarlos a todos.